La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presenta Aliento del Cielo, con el pastor y conferencista internacional Giovanni González. Libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 12. Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nuevo nombre escrito, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Esta carta está dirigida a la iglesia de Pérgamo. Como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, estas 7 iglesias son la representatividad de las iglesias a través de las edades, de los años, de los siglos. Pero también representa, número 1, la iglesia del tiempo actual, o más bien del contexto en el cual fue escrito esta carta. Un mensaje dirigido específicamente a cada una de las iglesias. Pero en segundo lugar representa la iglesia a través de las edades, de los siglos. Pero también representa en tercer lugar la iglesia de este tiempo presente. Cada una de estas iglesias tiene un rasgo que se puede asemejar con la iglesia de este tiempo. Entonces, aquí Jesús está enviando una carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y hemos dicho que el ángel es el mensajero, es el pastor de la iglesia. Jesús habla y describe que el ángel es el pastor, aquel hombre, aquella persona que el Señor colocó como su instrumento, como su pastor dentro de cada congregación, en particular de las de Asia Menor. Ahora, Jesús habla específicamente y dice que esta iglesia estaba ubicada en Pérgamo. ¿Sabe? Pérgamo fue la capital del Asia Menor. ¿Sabe? Literalmente Pérgamo significa alto, significa elevado. Y esta ciudad de Pérgamo era una ciudad supremamente grande. Era la ciudad más importante y más grande en cuanto a extensión se refiere, y en cuanto a población de todo el Asia Menor. ¿Sabe? La ciudad de Pérgamo no era una ciudad comercial, como posiblemente lo fue Esmirna, como lo fue Éfeso. Pero tenía una característica, y es que era una ciudad la cual era centro cultural del Asia Menor. ¿Sabe? Era la ciudad con la segunda biblioteca más grande del mundo de aquel entonces. La primera biblioteca más grande del mundo de aquella época era la biblioteca de Alejandría, pero la segunda más grande era la de Pérgamo. Se dice que en la biblioteca de Pérgamo habían 200,000 pergaminos. Y eso la hacía importantísimo, eso la hacía inmensa. De allí, de esta ciudad, fue donde se inventó el pergamino. El pergamino viene de Pérgamo. Y ahí fue donde se inventó el pergamino. ¿Sabe? Era una ciudad con una característica,
Y era que era muy idólatra. Era una ciudad donde básicamente se adoraban a dos divinidades paganas. Básicamente habían dos templos idolátricos. Estaba el templo de adoración al dios Zeus, un templo que tenía un altar, y el altar que había en ese templo era un altar que tenía el aspecto como de un trono o de una silla de un rey, un trono inmensamente grande. Y ahí en ese trono estaba el altar. Y de día y de noche, durante todo el día, durante todos los días, durante todos los meses y durante todos los años, se elevaba un humo continuo en sacrificio. Había un sacrificio continuo al dios Zeus. Ahora imagínese usted que me está escuchando la situación de esta ciudad, una ciudad bastante idolátrica. Había otro templo, el cual estaba dedicado a Esculapio. ¿Quién era Esculapio? Esculapio era una divinidad pagana dentro de la mitología, que se conocía como una divinidad, como un curandero, como un sanador. De hecho, aún en la medicina moderna se utiliza la imagen de Esculapio, que es como una serpiente. Y Esculapio era conocido dentro de la tradición, dentro de la mitología, era conocido como el Salvador, como aquel que había venido a salvar a los hombres. Ahora yo quiero que usted por un momento se imagine usted en medio de este cuadro, esta iglesia. En medio de este cuadro de idolatría, de paganismo, se levanta una iglesia. Ahora imagínese usted, en medio de estos dos cultos idolátricos, se levanta una iglesia de hombres y mujeres seguidores de Jesús, que sabían que realmente su Salvador no era Esculapio, su Salvador era Jesús. Y esto le traía a ellos problemas, esto le traía a ellos persecución, esto le traía a ellos cantidad de problemas y de situaciones difíciles. Ahora, Esculapio era representado con una serpiente, y los templos de Esculapio siempre estaban cerca a hospitales y a centros médicos. Ahora, para los cristianos esto era representatividad del mal. Ellos sabían que esto era algo malo. ¿Sabe? Esta ciudad tenía otra característica, y es que era la ciudad que más adoración le rendía al César. No había una ciudad que más adorara al César y a la diosa Roma como la ciudad de Pérgamo. De hecho, en la ciudad donde por primera vez se propuso adorar al César como Dios, fue en Pérgamo. Ahora, ser cristiano en la ciudad de Pérgamo era sinónimo de vivir con una sentencia de muerte tras de sí todo el tiempo y todas las horas. Era vivir en una constante amenaza de muerte, en un constante peligro. Ahora Jesús, conociendo la situación que estaban viviendo esta iglesia, Él envía una carta, y cuando Él envía la carta, Él los saluda a ellos y se identifica. Y mire qué precioso, el versículo 12 dice: el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Sabe? Según las leyes romanas de aquella época, los gobernadores de cada región estaban divididos en dos categorías. Estaba la primera categoría, que eran los que tenían la ley de la espada. Y estaba la segunda categoría de gobernadores, que eran los gobernadores que no tenían la ley de la espada. Y aquellos que tenían la ley de la espada eran los que tenían derecho de dar muerte o vida a quien ellos quisieran y sobre aquella región que gobernaban. Es decir, la palabra de los gobernantes que tenían la ley de espada era
Su simple palabra era ley para cualquiera. Y aquel que no se sometía a ella era digno de muerte. Ahora Jesús se presenta a esta iglesia y les dice que Él es aquel que tiene una espada aguda de 2 filos. Es como decirle a la iglesia que Él tiene una autoridad superior a cualquier tipo de autoridad que se esté levantando. Es como decir que el poder, aleluya, de su palabra es mayor a cualquier poder establecido. Es como decir que el poder de su palabra es superior, es más alto, es más sublime, es más fuerte que cualquier tipo de poder, que cualquier tipo de autoridad que se haya levantado, que se haya establecido. Es como decir que no hay nada mayor, que no hay nada superior al poder de su palabra, que no hay nada más fuerte, que no hay nada más superior a lo que Él ha establecido. ¿Sabe? Cuando yo leo la Biblia, la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra del Señor es espada de doble filo, es espada de doble filo, que parte, que rompe, que quebranta, que es como espada de doble filo, está diciendo la palabra del Señor en Hebreos. Y sabe, la espada de doble filo es una espada que corta hacia adentro, pero corta hacia afuera. Y Jesús está diciendo que su palabra tiene autoridad y tiene poder supremo, y que ella corta cualquier estructura, que ella corta cualquier circunstancia que quiera amarrar, cualquier circunstancia que quiera detener. La palabra de Dios hoy tiene poder, tiene autoridad para cortar cualquier cosa que se haya establecido en tu vida. Y Jesús le está diciendo a la iglesia: no teman frente a la autoridad, aleluya, del contexto presente. No teman frente a la autoridad del sistema, porque mi palabra tiene poder, tiene autoridad sobre cualquier estructura. Luego Jesús dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Me llama la atención que Jesús dice en esta ocasión, una vez más, le está diciendo a la iglesia: yo conozco tu condición, yo conozco lo que vives, yo conozco lo que pasas, yo conozco lo que experimentas, yo conozco lo que tú sientes, yo conozco lo que tú estás viviendo, yo conozco la situación que hoy estás enfrentando. Yo conozco todo lo que estás experimentando, aún aquello que muchos no han visto y que tú mismo no has visto, yo lo estoy viendo. Yo conozco tu dolor, conozco tu tristeza, conozco tu soledad, conozco todo lo que experimentas, todo lo que experimentas, yo lo conozco. Yo no estoy ausente de ello. Yo no me he olvidado de ti. Yo conozco tus obras y sé dónde estás, le dice el Señor a esta iglesia. Le dice: tú estás donde está el trono de Satanás. Y ya le expliqué por qué Jesús dice que ahí está el trono de Satanás, porque en aquella región se había establecido el templo a Zeus, y el templo de Zeus era como un trono. Por eso Jesús está diciendo: yo sé dónde tú vives. Yo sé que tú estás en medio de un lugar de idolatría y de maldad extrema. Ellos vivían en medio de una adoración continua a César, a Esculapio, a Zeus. Y ahora me llama la atención algo, y es que Jesús no le dice a ellos que se vayan de ese lugar. No, Jesús le dice a ellos que Él conoce dónde están. ¿Sabe? Muchos hoy en día quieren escapar del problema,
quieren escapar de la situación. Yo he escuchado gente que dice, me quiero salir de ese trabajo, porque en ese trabajo hay gente que no es recta, que no es íntegra, que no ama a Dios. Yo me quiero salir de ese trabajo porque en ese trabajo no hay cristianos. Pero sabe, la Biblia que yo leo me dice que Jesús nos llamó no para ser parte del problema, sino para ser agentes de cambio. Jesús nos llamó para hacer solución. De hecho, la Biblia dice que somos lámparas. De hecho, la Biblia dice que somos antorchas de fuego. De hecho, la Biblia dice que somos luminares, que somos luz en medio de las tinieblas. Jesús dijo que una lámpara no se puede esconder debajo de la mesa, que la lámpara hay que ponerla encima de la mesa para que alumbre. ¿Sabe? La Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas. Y sabe, la iglesia fue establecida no para huir de las tinieblas, sino para estar en medio de las tinieblas y brillar. ¿Sabe? La vida cristiana no elude la responsabilidad. La vida cristiana no huye de aquellas situaciones. No. La vida cristiana consiste en que tenemos que brillar en medio de la oscuridad. Y donde quiera que tú estés, tú estás llamado no a huir de ese lugar, sino a establecer cambios. Se supone que tú eres un rey. Y un rey lo que hace es regir. Se supone que tú eres un rey. Y un rey lo que hace es hablar como rey, pensar como rey, actuar como rey y establecer decretos y cambios donde quiera que se está desenvolviendo. En el rol donde te encuentras, tú estás llamado a establecer cambios, porque tú eres un agente de cambio. Pero lo que estamos haciendo hoy es o huimos o simplemente nos condicionamos. Y en vez de ser luz, dejamos que la luz se apague y nos volvemos tinieblas también. Pero a eso nos ha llamado el Señor. Y Jesús le dice a esta iglesia que tú estás donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Oye, qué precioso eso. ¿Sabe? Ellos amaban el nombre de Jesús y no lo habían negado frente a la muerte. ¿Sabe? Ellos estaban eran objeto de amenazas. Ellos estaban viviendo oposición, ellos estaban siendo perseguidos por su fe en Jesús. Pero ellos eran fieles a ese nombre. Ellos sabían que ese era el nombre de suprema autoridad. Ellos sabían que ese era el nombre máximo, el nombre cumbre. Ellos sabían que no había otro nombre superior. Ellos sabían que el César tenía nombre, pero el nombre de Jesús era el nombre más alto, más elevado, más sublime, más poderoso. Ellos sabían que frente a ese nombre nada podía ser alterado. Por eso dice Filipenses que Jesús tiene el nombre sobre todo nombre. Ellos sabían que no era Esculapio, que no era César. Ellos sabían que el único nombre salvador era el nombre de Jesús. Ellos sabían perfectamente que en ningún otro nombre hay salvación. Ellos sabían que frente a ese nombre, cualquier circunstancia y cualquier estructura tenía que ser derrumbada. Porque ese es el único nombre, ese es el único nombre. ¿Sabe? Si hoy hay una necesidad y un faltante dentro de nosotros como creyentes, es el de tener la revelación y la autoridad del poder del nombre de Jesús. ¿Sabe? No estoy hablando de doctrinas particulares aquí, no, estoy hablando de que conozcamos el poder que hay en ese nombre. Y esta iglesia era fiel a ese nombre. Hoy en día, cuánta fidelidad en nosotros no hay frente al nombre de Jesús. ¿Sabe? Estamos en un lugar y nos dicen que somos cristianos o nos dicen que somos seguidores de Jesús y nos avergonzamos. Nos da vergüenza reconocer que somos de Jesús.
Quizá no estamos haciendo lo que hizo Pedro, de decir no lo conozco, no sé quién es, pero de cierta manera, con nuestro comportamiento lo estamos negando, con nuestras actitudes. Pero sabe, ellos no se avergonzaban, sino que ellos eran fieles a ese nombre, porque ellos sabían que ante ese nombre toda rodilla se tenía que doblar. Ellos sabían que posiblemente el imperio iba a estar, pero en cualquier momento el poder y la autoridad de César tendría que caer doblegada ante el poder del nombre de Jesús. Y yo esta mañana estoy hablándole a alguien y le estoy diciendo, esa estructura que se ha levantado en tu vida, esa situación que hoy está galopando y está amenazándote, esa situación que se ha erguido frente a ti, yo estoy profetizando que en el nombre de Jesús tiene que doblegarse. Yo estoy profetizando en esta mañana y estoy estableciendo un decreto de reino, que esa estructura tiene que caer doblegada ante el poder y ante la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesucristo tiene que caer derrumbada esa situación que te está amenazando. Y Jesús le dice a esta iglesia, y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mis testigos fiel, que fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. ¿Sabe? A pesar de la persecución, a pesar de la situación en la que ellos estaban viviendo, ellos no habían perdido su confianza en su Salvador. ¿Sabe? Eso significa fe. Fe significa confianza total y absoluta. Fe habla de fidelidad. Fe habla de dependencia. ¿Sabe? Jesús le estaba reconociendo a esta iglesia. Era que a pesar de lo que estaban viviendo, ellos aún conservaban la confianza, eran fieles en esperar en su Salvador. Y yo en esta mañana le estoy diciendo a alguien, no importa que tú vivas lo que vives, si tienes fe, si confías en tu Señor, a pesar de que las circunstancias te dicen que no, a pesar de que todo está en tu contra, a pesar de que hoy hay oposición, si tú no niegas tu fe, es decir, no te rehusas a creer, sigues creyendo, sigues con la expectativa de que todo cambiará, yo te profetizo que tu milagro está en camino. Tu milagro está próximo. Y estoy hablándole a alguien y le estoy profetizando que en las próximas 36 horas un milagro se va a manifestar. Le estoy profetizando a alguien que durante las próximas 36 horas algo del cielo va a visitar tu vida y cambios de Dios se van a establecer. ¿Sabe? La Biblia dice que no negaron su fe ni aún en los días de Antipas. ¿Sabe? Antipas fue el obispo, fue el pastor de esta iglesia. Y la historia cuenta, la tradición dice, que Antipas, el pastor de la iglesia de Pérgamo, fue metido dentro de un toro de bronce. Miren qué cosa tan impresionante. Fue metido dentro de un toro de bronce. Y luego, una vez que Antipas estaba dentro del toro de bronce, a ese toro lo calentaron con fuego. Y Antipas murió asado. Y en medio de este cuadro Jesús le dice, yo conozco tus obras. Yo sé lo que sufren. Yo sé la persecución tan fuerte. Yo sé, aleluya, que ustedes han estado al punto de ver morir a su pastor, al obispo Antipas, de una manera horrible e inhumana. Pero yo les digo, les dice Jesús, ustedes no están solos. Yo le estoy diciendo a alguien, quizá tú no estás viviendo una persecución como esta, pero posiblemente en tu vida estás viviendo cosas difíciles.
Pero si tú te mantienes fiel, tú has de ver a Dios manifestado en tu vida. Yo estoy creyendo en esta mañana que viene un tiempo de manifestación. ¿Sabe? Yo estoy creyendo en esta mañana que viene un tiempo donde Dios recompensará tu fe, donde Dios recompensará tu espera, donde Dios recompensará tu fidelidad. Yo estoy creyendo en esta mañana y se lo estoy diciendo a alguien que me está escuchando en este momento, que Dios y tu milagro está de camino. No temas, solo espera, porque algo de Dios viene para tu vida. Y luego dice Jesús, le dice a esta iglesia, en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Era una iglesia fiel, era una iglesia que permanecía, pero Jesús le dice, tengo unas cosas, unas solas cositas contra ti. Número 1, le dice a esta iglesia, que retienes o que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No quiero ahondar mucho en esto, pero lo que Jesús está diciendo, yo tengo allí lo malo, dice Jesús, algo que no me gusta en ustedes, es que ustedes han permitido que se introduzca la doctrina, la enseñanza o el fundamento de Balaam. ¿Sabe? Balaam fue un profeta del Antiguo Testamento. Usted lo encuentra, un hombre que se prestaba para maldecir a los pueblos. Se prestaba a cambio de dinero, a cambio. Es decir, él vendía sus dones para maldecir a otros pueblos. Fue un profeta que hacía oráculos de maldición a cambio de dinero. Y la doctrina o la enseñanza de Balaam, lo que enseña es depravación. Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, pero cada vez que quería hacerlo no podía, porque a pesar de que él quería maldecir, Dios colocaba era bendición para que él profiriera bendición. Pero él entendió que la única manera de traer maldición era colocando tropiezo al pueblo, haciéndolos pecar. ¿Sabe? La doctrina de Balaam es una doctrina que enseña básicamente que la gente se desvíe del camino recto por un camino de perversidad. ¿Sabe? La doctrina de Balaam enseña básicamente a amar la codicia. La doctrina de Balaam es una doctrina que enseña a la gente a que se lance por el lucro. ¿Sabe? La doctrina de Balaam enseña a que nosotros vendamos los dones que son de Dios, pero que los vendamos a cambio de dinero y a cambio de lucro. Pero también habla de que en medio de esta iglesia había unos judíos que ponían tropiezo a los cristianos para traer persecución. ¿Sabe? Esta doctrina de Balaam aún está en este tiempo. Yo no creo que simplemente se llamara Balaam o que esa doctrina que se estaba enseñando se llamaba Balaam. No. Recordemos que siempre en el Apocalipsis se utilizan símbolos. Y lo que él estaba estableciendo era un paralelismo entre lo que hacía Balaam del Antiguo Testamento y lo que hacían estos hombres, que era muy similar. Y aún esta doctrina está en medio de nosotros en este tiempo. Una enseñanza donde se le enseña a la gente a solo buscar el lucro, donde se le enseña a la gente a amar la codicia, donde se nos enseña a vender nuestros dones, aquello que Dios nos ha entregado por su gracia. Y esta gente enseñaba a Israel, los seducía a fornicar. Por eso habla de una fornicación espiritual, desde luego. Y luego Jesús dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Sabe? La doctrina de los nicolaitas era una doctrina también perversa. Y vuelvo y le reitero, no es que la doctrina se llamara nicolaitas. No, es algo simbólico. Porque Nicolaos o nicolaíta significa, o viene de dos palabras. La palabra Nico, que significa dominio o conquista. Y Laos,
que significa pueblo. O sea, nicolaíta significa el que conquista el pueblo. Y esto habla a nosotros, si lo aplicamos, esto habla de que los nicolaitas o la enseñanza nicolaíta habla de una fe que se ha moldeado a la necesidad de la gente y no al principio de la fe cristiana. ¿Sabe? La doctrina de los nicolaitas acomoda el mensaje, acomoda la palabra de acuerdo a la necesidad de la persona. Es decir, trata de que sea atractivo y que se acomode a lo que yo necesito y no que yo me acomode a lo que la palabra establece. ¿Sabe? La doctrina de los nicolaitas tiene que ver con que la gente quiere escuchar. Es decir, con que la gente, o más bien, o con que yo le enseño a la gente lo que la gente quiere escuchar. Eso tiene que ver con la doctrina de los nicolaitas. Es enseñarle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y yo quiero que usted entienda algo. El evangelio no fue diseñado para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, sino que el evangelio fue diseñado para que nosotros entendamos y nos alineemos a lo que Dios ha intencionado para nosotros. Y me llama la atención que significa dominio, conquista del pueblo. ¿Sabe? Los nicolaitas acomodaban su enseñanza de acuerdo a la necesidad de la gente para que fuera atractivo. Es decir, convertían el mensaje para que fuera atractivo. Y una vez la gente lo aceptaba, conquistaban a la gente y ya establecían dominio, establecían imposición, establecían carga. Prácticamente, en vez de volver a la gente seguidora de Cristo, los volvían seguidores de ellos. ¿Qué diferencia con la iglesia de este tiempo, verdad? Yo diría que ninguna, porque eso es lo que estamos viendo. Ahora Jesús le dice a esta iglesia, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sabe? Alguien que me escuche en esta mañana me dirá, pero pastor, ¿cómo que arrepentirnos? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Si ya nos arrepentimos. Sí, yo no estoy hablando de un arrepentimiento para salvación. Yo sé que uno se arrepiente una sola vez y para siempre. Yo sé que uno se arrepiente en el momento en que decide entregarle su vida a Jesús. Y ese arrepentimiento trae salvación. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de arrepentimiento. Yo estoy hablando de aquel acto donde tú continuamente reconoces que has hecho lo malo delante de Dios. Que sabes que tus caminos no son rectos. Y esto trae dolor a tu corazón. Y tú cambias tu manera de pensar. Jesús les está diciendo, arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar. Porque si no, voy a pelear con mi propia palabra y ella va a traer juicio. Eso es lo que está diciendo. Verso 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre escrito, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. ¿Sabe? Jesús habla del maná, que es el alimento celestial. ¿Sabe? En aquella época los cristianos en Pérgamo se les había hecho un edicto real. Y el edicto era que ellos no podían participar en ningún banquete público. Y Jesús les está diciendo, no les importe a ustedes si no pueden participar de ningún banquete. Yo les voy a dar el maná que fortalece, que vivifica. Y de esta mañana Jesús te está diciendo, prepárate, porque voy a fortalecerte con mi palabra, voy a fortalecerte con mi boca, voy a establecerte. No con el pan que llena el vientre, sino con el pan del cielo, con el pan de vida. Y luego habla de una piedrecita. ¿Sabe? La piedrecita blanca era utilizada por los antiguos de diferentes maneras. La piedrecita blanca la utilizaban los jueces en la antigüedad. Y cada vez que iban a dar una sentencia, ellos le daban a los culpables una piedrecita negra. Y eso significa que iban a morir. Pero al inocente le daban una piedrecita blanca.
la cual hablaba de libertad, la cual hablaba de que había vida para ellos. Pero también se acostumbraba que a una fiesta de bodas, también a los invitados, se les entregaba una piedrecita, la cual se partía en la mitad. Y en la mitad del invitado tenía que estar el nombre del anfitrión, y en la mitad del anfitrión tenía que estar el nombre del invitado. Y cuando llegaban a la fiesta, el anfitrión leía la piedrecita, leía el nombre de los invitados, y allí eran ellos confirmados. Yo lo que te estoy diciendo en esta mañana es: permanece fiel, no te dejes contaminar de la doctrina de Balaán ni la de los Nicolaitas, y Dios te recompensará grandemente. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presentó Aliento del Cielo, con el pastor y conferencista internacional Giovanni González.